Posición de Miguel Santillana, que imagino que no solamente es de él, que en realidad todas las comunidades que están en la selva uno puede reconocerlas como tales, porque no ha habido ningún tipo de conexión con el resto del país, pero que en el caso de la sierra eso no tiene ningún sentido, porque la relación con la costa es fluida, ya se perdieron todas las costumbres, y uso a Miguel Santillana porque creo que es el máximo exponente de la oposición. Sí, pero Jürgen Golte también lo ha planteado. Sí. Jürgen Golte ha planteado que solamente los no contactados deberían ser sujetos de consulta. O sea, tiene todavía una posición más extrema, ¿no? Pero un tema con la famosa base de datos, ¿no? ¿Base de datos te refieres a la lista? A la lista de los pueblos? La lista se llama así, Base de Datos de Pueblos Indígenas. Ese es el nombre. Y no es un registro que genere derechos. O sea, a mí me parece que eso tiene que tener claro. No es que porque la base se crea, ¿no? Eso te genera el derecho. El derecho tú ya lo tienes, porque está en la ley, ¿no? Es un mecanismo para identificar que usa el Estado. Y el Estado se puede equivocar, y como bien dice Javier, la base es abierta. Entonces, si comete un error el Estado, lo podrá corregir, por exceso o por defecto. Pero lo peor que puede pasar es que no se haga público si es que ya está concluida la base. Claro, ¿no? Porque si no estamos discutiendo sobre las especulaciones de unos y otros. Ahora, sobre el tema que planteabas de las comunidades de la Amazonía, todas las comunidades de este país, incluso aquellas que se han declarado en aislamiento voluntario, ¿no? O sea, que dicen yo no quiero tener contacto, todas han tenido contacto. No hay pueblo indígena originario de este país que no haya tenido contacto con el Estado peruano, incluso con el mercado. O sea, siempre ha habido contactos. No ha sido de la misma magnitud, pero los vínculos se han dado, ¿no? Eso no está en discusión, como tampoco está en discusión pues la pureza de la raza de alguien, ¿no? Porque se está planteando el tema como si fuese un tema de pureza. Esa es una buena palabra. Y como si acá no hubiera existido historia. Ahora, siendo cierto eso, vuelvo al punto. Es bien difícil establecer cuál es la línea que divide quiénes son y quiénes no son, o quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen. Porque incluso si saliese publicada esta base de datos, puede haber una comunidad, un poblado, que sin tener el reconocimiento, sin tener el derecho al reconocimiento, considere que sí lo tiene y puede armar un conflicto social en una parte del país. Y puede ser que no sea uno, puede ser que sean 10. Sí. Bueno, pero pero el conflicto se puede armar con o sin base. Sí. ¿Entiendes? Con base de datos o sin base de datos, ¿no? Porque sí existe. Es que con base de datos yo creo que la gente ya se siente más empoderada. Algún tipo de empoderamiento adicional vas a darle. Sin duda, pero entonces tú puedes ahí decir, ¿cuál creo yo que es el problema en todo este debate que se está teniendo? Estamos discutiendo sobre la base de datos en vez de discutir sobre la implementación de la consulta. Porque la consulta lo que hay que hacer es implementarla. O sea, como asumir la realidad y discutir sobre lo que se viene. Exacto, o sea, hay un proceso abierto, ¿no?, previo en relación al lote 192, al antiguo lote 1AB, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese proceso? ¿Está avanzando o no está avanzando? Porque se anunció que empezaba a fin de año, luego en enero, comienzos de año, se dijo en marzo. Han venido los dirigentes acá, sé que han estado en el Ministerio de Cultura, están recibiendo capacitación para empezar el proceso de consulta, más allá de esta base de datos. ¿Son como una especie de prueba piloto? Yo indicaría así, indicaría que sí, pero con efectos yo creo concretos. Que convendría a todos que eso sea lo más público posible, de ese modo más bien se puede aportar para que eso salga bien. Yo creo que si este mecanismo funciona, más bien puede ser un buen modelo en otros lugares, ¿no? ¿Qué cosa es la consulta previa? Que a veces mucho temor hay. Es un mecanismo de diálogo. Es fundamentalmente abrir un proceso serio de diálogo entre el Estado y la comunidad. Eso es la consulta previa. No es un referéndum tampoco. No es un referéndum. Ahora, voy a ponerme del lado de la inversión privada. Es inevitable que esto genere, y ya está generando, una mirada con cierta preocupación de los inversionistas extranjeros. Porque, por lo que hemos planteado, si no sé cuál es el efecto que va a tener la publicación de esta base de datos, yo me espero un momento. Si no sé cómo se va a operativizar lo que tú planteas, yo me espero un momento. Si ya publicada la base de datos, sé que tengo que pasar por un proceso tan largo, puede ser que comience a pensarme si es que invierto o no invierto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo creen ustedes que el sector minero debería tomar esto? ¿Cómo hacer que eso sea un proceso beneficioso para el país en términos de inversión,
más reconocimiento de derechos de poblaciones que lo merecen hace tiempo, porque creo que ese es el punto difícil de todo este tema, ¿no? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de un inversionista le convendría, por un tema de certidumbre, de seguridad jurídica, que cuanto antes las reglas estén definidas y claras. Y una de esas reglas ahora en el Perú es el tema de la consulta previa. Entonces, por lo tanto, que se haga cuanto antes. De ese modo no detengo los tiempos, los procesos, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando se hacen estas proyecciones de ingresos que se van a generar por minería y se dice, en el año en el Perú van a haber tal cantidad de inversiones en minería. Yo me pregunto, ¿y habrán calculado el tiempo que va a demorar la consulta previa? Porque ahora es un dato que está. Y no es que a los peruanos se nos haya ocurrido, ¿no? En otros lugares, me pongo el ejemplo de alguien de un país cercano, en Colombia. En Colombia, los empresarios saben que hay consulta previa y se someten a esas reglas. ¿Hay consulta previa en Colombia? Hay consulta previa en Colombia. Pero digamos que el tema minero es un tema, digamos, no tiene la importancia que tiene acá. Perú. Así, pero va creciendo, pero está creciendo. Y se someten a esas reglas. Y cuando no se ha hecho consulta previa, se han invalidado ahí los procesos que hubo ahí. Entonces, yo creo que aquí en el Perú, si no se hace bien, si no se hace consulta previa, hay el riesgo que luego, vía una acción judicial, se invalide todo el mecanismo de concesión, de inversión, ¿no? Ahora, eso no es bueno para nadie. Sí, yo creo, no sé tú qué piensas, Javier, pero que estoy de acuerdo con lo que planteas, que en el mediano y largo plazo esto es bueno, que va a solucionar un problema que ha debido ser resuelto hace tiempo. Pero creo que en el corto plazo deberíamos asumir como país que algún efecto va a tener en la inversión privada, porque el Ministerio de Energía y Minas ha estado durante meses y meses, semanas, no te piensas que dices 50.000 millones de dólares para los próximos 10 años. Entonces, lo ha repetido tanto que ya parecía como que hubiese una necesidad de estar diciéndolo todo el tiempo, ¿no? Y de repente esa inversión no va a ser concretada finalmente. O sea... Claro, el tema, David, es que, digamos, justamente la consulta previa, ¿qué es lo nuevo de la consulta previa en relación a los procesos anteriores de participación ciudadana que había en el sector minero? En el caso de los procesos de participación ciudadana, lo que tenías era un diálogo entre la empresa y la comunidad. Acá es un diálogo entre el Estado y la comunidad, previo al ingreso de la empresa, ¿no? El problema es que el Estado peruano no está preparado, se está preparando, ¿no?, con dificultad, pero no estaba preparado para asumir la implementación de la consulta. Ese es el problema. Claro, y ¿no? O sea, es la falta de preparación del Estado independientemente de cuál hubiese sido el gobierno, porque, claro, por las limitaciones que tiene el Estado peruano en sí mismas. Porque además, volviendo a la base, tú no tienes georreferenciadas, o no lo tenías hace unos meses, a las comunidades campesinas de Perú. O sea, claro, estás hasta nivel de distrito. Entonces, esos datos elementales, la información está totalmente dispersa. Entonces, yo creo que ahí el tema es que el peor error es que no se comiencen a hacer las consultas. Ese para mí es el peor error. Las consultas tienen que empezar a hacerse, tienen que hacerse en el sector minero, tienen que hacerse en el... Y podrán haber errores, pero si no se empiezan a implementar, la incertidumbre para la población y para los empresarios cada vez va a ser mayor. 30 segundos. ¿Ustedes creen que el Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad, está tratando el tema como corresponde? Rápido, un adjetivo calificado, sí o no, más o menos. Yo creo que no, yo creo que han estado muy débiles y con muy poca transparencia sobre lo que se está haciendo. Javier. Yo creo que empezaron con mucha viada y luego se dieron un frenazo, y creo que tienen que salir a informar y explicarles a todos los actores qué es lo que implica la consulta. Bien, Javieres, muchas gracias por haber estado acá, se acabó el programa. Los veo el día martes aquí en Punto Económico. Que tengan una buena noche.